Yo soy la voz que clama en el desierto, declara Juan el Bautista a las autoridades que le envían representantes para preguntarle quién eres. Esta imagen de la voz, la palabra, tiene un sorprendente paralelismo con la personalidad cristiana. Ya hemos contemplado en dos meditaciones precedentes cómo la palabra, la voz, es imagen del cristiano o del santo, en primer lugar por su génesis. La palabra de Dios procede de la fe, que es meditada y asimilada en la oración, y a continuación se manifiesta exteriormente, se manifiesta de manera sensible a través de la vida. Y en la segunda de las meditaciones contemplamos no tanto la génesis, sino algunas cualidades intrínsecas de la voz, de la palabra, que también corresponden al cristiano. Así como la palabra es pura apertura entre el emisor y el receptor, también la vida del cristiano une a Dios con los hombres. Así como la construcción de una palabra no es por despliegue biológico automático, sino que es creativa, también la vida del cristiano es creativa, no tiene un precedente, no tiene que mirar alrededor, sino mirar al sagrario, mirar a Dios. Su vida es inédita. Y así como la palabra tiene que morir para dar fruto, vibra un momento en el aire y desaparece, sin contemplar el resultado de lo que ha hecho, así también el cristiano vive un tiempo, hace el bien posible y desaparece. La eficacia de su vida queda fundamentalmente para la posteridad, para el futuro, o pasa al menos desapercibida, no la percibe. En esta última meditación me voy a referir muy brevemente a otras tres características de la voz, de la palabra, que tienen su paralelismo en la vida del cristiano, pero más referidas a la eficacia, al efecto de la palabra, al efecto de la voz, al efecto de la vida cristiana. En primer lugar, la vida del cristiano en efecto es eficaz, como la palabra. El lenguaje animal es meramente funcional y solo produce efectos de tipo material e inmediato. Por ejemplo, un perro ladra y ahuyenta a otro animal. En cambio, la eficacia de la palabra humana puede ser muy variada, es múltiple. Puede transmitir una información, como cuando, por ejemplo, digo hoy es lunes, o puede producir efectos de tipo intelectual, no solamente material. Por ejemplo, al término de un diálogo uno convence a otro de algo. E incluso la misma palabra puede constituir ella misma un acto, como cuando la autoridad manda hacer algo. Y es una palabra con autoridad, una palabra que ordena. También la persona santa es eficaz de múltiples formas, por su influjo en los que ha tratado y con los que ha vivido, o por las obras realizadas por él personalmente, o por la fuerza intercesora de su oración, o por la lectura de los libros que narran su vida, que se realiza muchas veces mucho tiempo después. Así como la palabra humana es eficaz de múltiples maneras, también los santos lo son de muy distintas maneras. No hay solamente una forma de ser eficaces. En segundo lugar, la palabra tiene temperamento y tiene carácter. Es decir, que como la voz es el cuerpo del mensaje, es la idea que se hace sensible, y también la palabra ocurre como con el cuerpo humano. Hay personas que tienen un temperamento, que son más meridionales, y otras que son más septentrionales. Hay voces agudas y voces graves, y todas son complementarias. Es más, permiten formar un coro polifónico. De la misma forma, no hay dos santos iguales, sino que son complementarios.
y hay como un coro polifónico de santidad. La vocación personal es irrepetible. Compararse con otros es un error porque todos valemos infinito y además es una fuente de envidias y de zozobras interiores. Hemos de querer a los demás e interpretar a los otros tal como son. Y hemos de aceptarnos a nosotros mismos también tal y como somos. Tenemos quizá con nosotros mismos 3 tareas que cumplir. Primero, conocernos bien, reconocer cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles. Después, aceptarnos tal como somos. No tenemos que ser distintos para ser felices y santos. Y finalmente, santificarnos. Es decir, que si una persona tiene un punto fuerte y uno débil, tendrá que poner justamente en el platillo contrario el acento, el esfuerzo, para intentar mejorar lo posible, aunque no lo consiga nunca del todo. Porque el santo no es alguien que no tenga ya nada que mejorar, sino alguien que termina sus días luchando por ser un poco mejor. Tenemos, por tanto, distintos temperamentos, como existen distintos tonos de voz. Pero además también tenemos distintos caracteres, como la palabra, la voz, tiene carácter. Hay voces agudas, hay voces graves, pero también no solamente el tono, sino que también el modo de decirse las cosas es distinto. Se pueden decir suave o bruscamente, susurrando o gritando, con buen humor o de modo hosco. También los santos tienen distintos caracteres, no solamente distintos temperamentos. Pero hay un denominador común a la santidad, que es la alegría y la amabilidad. Un santo triste es un triste santo, no es compatible la tristeza con la santidad, y tampoco la antipatía, el hacer la vida desagradable, difícil, o el decir cosas muy sensatas pero de manera muy inoportuna o que producen rechazo. Bien, en primer lugar, por lo tanto, la palabra y el santo tienen eficacia de distintas maneras. En segundo lugar, tienen ambos, la palabra y el santo, temperamento y carácter. Y finalmente, la palabra y el santo fundamentan el diálogo y la amistad. Un diálogo es un intercambio de palabras. Yo digo algo y quien me escucha contesta. Y entablamos un diálogo, y a partir de ese conocimiento mutuo surge, de esa comunicación interpersonal, puede surgir la amistad, que es el amor que se basa en el hecho de compartir algo, de tener alguna afición común, algunas ideas en común. Hay tantos tipos de amistades como contenidos compartidos. Y de manera semejante, el santo es una palabra de Dios que en ocasiones no recibe respuesta, pero otras veces sí. Y cuando es correspondido, entonces da inicio a una amistad entre quienes le escuchan, quienes le ven, quienes le tratan, y Dios. El santo, al ser palabra de Dios, entabla una relación de los demás no con él mismo, sino con Dios. Por eso el santo tiene que buscar no que las gentes se aficionen, se apeguen a él, no que se queden con la palabra porque es muy, muy bella, sino con el contenido, y sobre todo con quien la pronuncia, que no es uno mismo sino Dios. Por eso el santo no es pesado, no es un martillo, sabe esperar, sabe triangular, y emplea un lenguaje también no verbal, cuando el lenguaje verbal pues ya se ha utilizado y no es prudente, no es oportuno. La presencia, el silencio, la mirada, la sonrisa, el ejemplo, la oración son un lenguaje muy eficaz para continuar procurando unir a las personas que nos rodean con Dios. Así, con esta tercera meditación concluimos esta trilogía de las glosas de algunos aspectos que tienen en común la voz, la palabra y el cristiano, el santo. Y entendemos quizá con más profundidad
la respuesta del Bautista, hasta qué punto es una verdadera revelación. Yo soy la palabra que clama en el desierto. Allanad el camino del Señor.